Muy buenos días a todas y a todos. Empiezo expresando no solo mi agradecimiento por la invitación, sino mi emoción por estar aquí en Cajamarca, en Tolima, en Colombia. Desde niño aprendí a amar a Colombia y cuando escucho su himno canto con verdadera devoción. Cuando escucho y empieza "Oh gloria inmarcesible", me imagino yo a nuestros libertadores con sus banderas desplegadas, con sus espadas desenvainadas y las lanzas al ristre. Pero ese es un canto que nos habla de la independencia. Y eso es un canto que nos habla de la independencia que logramos de España hace más de 500 años. Pero también pienso que esa independencia y esa libertad todavía tenemos que conquistarla. Y comienzo a emocionarme más con otros himnos. Recién me pasó eso en Antioquia, en Medellín, con el himno de ese departamento. Con el himno de ustedes de Tolima, que habla de vivir, de morir y de amar. Y más aún con este himno tan bonito que empieza: porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón. De eso se trata ahora. Tenemos que conseguir la libertad y la emancipación para poder vivir en paz. Y en América Latina no habrá paz mientras en Colombia exista guerra. Y por eso empiezo expresando mi solidaridad con el proceso de paz de Colombia, que tiene que ser negociado entre las partes. Y en este contexto, permitan que hable como latinoamericano, con ese sentido de pertenencia y con ese sentido de preocupación por la vida en riesgo aquí en el Tolima. Voy a hablar de minería, un tema muy viejo para nuestras repúblicas, para nuestras regiones. Aún no éramos repúblicas y ya fuimos afectados por la minería. Cuando Cristóbal Colón llegó a América hace más de 500 años, lo hizo buscando oro. En su diario de viaje menciona menos de 50 veces la palabra Dios o ser todopoderoso. Menciona 175 veces la palabra oro. Colón decía que el oro es poderoso, que del oro se hace tesoro y que el oro permite sacar las ánimas del purgatorio. Y desde entonces el capitalismo no ha dejado de buscar nuestras riquezas para explotarlas, afectando a las comunidades, afectando a nuestra naturaleza. Voy a hablar de minería. Y si digo que voy a hablar de minería, me parece que es, para empezar, necesario entender que la minería no es una industria. La minería, como señalaba muy bien Alestera y Pampa, es una actividad extractivista. No confundamos lo que es una industria con lo que es el extractivismo. Extraer una piedra no es lo mismo que construir un automóvil. Extraer una roca no es lo mismo que construir una radio o construir una computadora. Son procesos diferentes que marcan las situaciones de nuestros países. Unos países especializados en producir materias primas condenados a perder, y otros especializados a producir bienes manufacturados, especializados a ganar, como decía el gran uruguayo Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina. Y voy también a abordar el tema desde 5 mitos, y espero que el tiempo me alcance para abordar esos 5 mitos. Y le pido a la compañera que se mantenga tranquila, que haré lo posible por hablar lo más preciso, claro y corto posible. En primer lugar, se nos dice que la minería es el camino al desarrollo. En segundo lugar, nos dicen que hay que trabajar con empresas de experiencia y que son experimentadas y de fama mundial está garantizado el éxito. En tercer lugar, nos dicen que todo va a quedar muy bien, incluso mejor cuando se vayan las empresas mineras. Para un cuarto punto fundamental, hablar de la tecnología de punta que resuelve todo de una manera adecuada y aceptable. Y en quinto lugar, vamos a hablar de si se trata o no de un gran negocio para Colombia. Empecemos pues con aquello de la minería, camino al desarrollo. Este es parte del discurso que nos repiten una y otra vez.
La locomotora minera, dice algún presidente, que no lo voy a nombrar ahora, es la que arrastrará al país hacia su desarrollo. Yo me pregunto, ¿qué país en el mundo se ha desarrollado teniendo a la minería o al petróleo como fuente preferente de su financiamiento? Ninguno. No hay ningún país en el mundo que haya conseguido desarrollarse gracias solo a las exportaciones de recursos minerales o del petróleo. Este es un punto clave y fundamental, pero algunos dirán, economista, pero hay algunos ejemplos interesantes. Piense usted en Canadá o Australia, que son los ejemplos que normalmente sacan a reducir las empresas mineras transnacionales. Pero veamos en Australia cuánto representa la minería del Producto Interno Bruto, 5%. ¿Cuánto representa en el Canadá? En Canadá, menos del 1%. ¿Cuánto representa en términos de exportaciones? En el caso de Australia, 2.5% de las exportaciones. ¿Cuánto representa en el caso de Canadá? Una cifra similar o aún menor. Y aquí una pregunta muy clara. ¿De qué estamos hablando? Si hablamos de minería en el Canadá o de minería en Australia. Son casi continentes con muy poca población. En Australia, por kilómetro cuadrado, viven 3 personas. En Canadá viven 3.4 personas, casi igual. ¿Cuántas personas viven por kilómetro cuadrado en Colombia? 48 personas. Esta es una gran diferencia. No se trata simplemente de extraer recursos minerales en zonas desérticas, sino aquí donde existe una enorme biodiversidad, donde tenemos un bosque nublado que tiene una gran cantidad de plantas y animales que van a estar en riesgo. Pensemos en otro punto, dirán, pero ¿de dónde vamos a obtener el dinero para financiar el desarrollo si no explotamos los recursos naturales? Vamos a estar como un pordiosero sentado sobre un saco de oro, como repite cada vez más el presidente de la República del Ecuador. ¿De dónde sacan el dinero los australianos? ¿De dónde sacan el dinero los canadienses? Del pago de los impuestos de quienes más ganan y más tienen. ¿Cuál es la presión fiscal en el Canadá y la presión fiscal en Australia? ¿Qué hablo de presión fiscal? El monto de los impuestos en relación al Producto Interno Bruto. En el Canadá la presión fiscal es de un 33%, en Australia es de un 31%. ¿Cuál es la presión fiscal en Colombia? Apenas de un 11%. Los más ricos, los que más ganan y que más tienen, no pagan suficientes impuestos en nuestros países. Y como no logran hacerlo, meten la mano en la naturaleza y destruyen la naturaleza y afectan a las comunidades. ¿Y cuáles son aquellas economías o países que más minerales exportan? Las más pobres del país, del mundo. Zambia, Sierra Leona, Papúa Nueva Guinea, Congo, Ghana, incluso la República de Bolivia. Esta es la realidad. La minería no es la locomotora que desarrolla los países, y menos aún si estos recursos no van a ser procesados en nuestros países, sino que van a ser exportados al exterior. Segundo punto, y rápido, se necesita empresas de prestigio para abordar la cuestión minera. Gracias. Decía que necesitan empresas de prestigio para impulsar la cuestión minera. Y aquí estaría una de las 3 más grandes explotadoras de oro en el mundo. Esta empresa, AngloGold Ashanti, que es una empresa que aparece en muchos informes a nivel internacional. Pero si uno comienza a escarbar con detenimiento, esta empresa se caracteriza no por sus prácticas laborales respetuosas de los trabajadores, no por sus prácticas ambientales respetuosas de la naturaleza, sino todo lo contrario. Esta empresa, por ejemplo, tiene decenas, si no centenas, de demandas de trabajadores a los cuales no les han respetado sus derechos. Hay decenas de extrabajadores, centenas de extrabajadores de esta empresa que están demandando por estar enfermos de silicosis. Yo creo que este es otro punto que hay que anotar. Esta empresa inclusive, y esto en el caso de Colombia es muy preocupante, ha sido denunciada por financiar paramilitares en la República Democrática del Congo, en África. Y esta empresa, no nos olvidemos, es una empresa que ganó el premio a la más irresponsable del mundo por contaminar el agua potable en Ghana, en el África. Esta es la realidad. Empresas que tienen una serie de prácticas corruptas,
que cambian de nombre, que dividen a las comunidades, que compran a los políticos. Son empresas que se suman a los procesos de criminalización de los gobiernos neoliberales y de los gobiernos progresistas como el gobierno ecuatoriano. En tercer lugar, habíamos dicho que todo va a quedar mejor o aún igual o mejor que antes, pero pensemos lo que dice la empresa. Hay un informe de la empresa, me gustaría tener el tiempo de mostrarles todas las láminas, que dice que apenas van a usar 2.000 hectáreas de esta zona, en total 2.000 hectáreas, pero que van a compensar, no solo que van a dejar esas reparadas, sino que van a mejorar 16.000 hectáreas adicionales. Si nadie les ha pedido que vengan a mejorar lo que ya está bien, pero eso es lo que dice la empresa. ¿Cuáles son las tareas de la empresa? Uno, exploración. La empresa explora, explota y luego cierra la mina. Las tareas de exploración ya generan problemas sociales como lo estamos viviendo y problemas ambientales. Las tareas de explotación exigen primero hacer un gran hueco, minería de tajo abierto a cielo abierto, que va a necesitar en una primera fase retirar toda la superficie vegetal, toda la biodiversidad y sacar algunas rocas que están en la primera fase, y esos son las rocas que van a la escombrera. Para el caso de esta mina, 100 millones de toneladas que serán retiradas. Rocas que al salir en contacto con el agua y con el aire provocan el drenaje ácido de mina, que puede contaminar cientos de años, como se ha demostrado en otras partes. Igualmente aquí se hace después que vendrá la trituración, la molienda, y luego la planta industrial habrá todo el proceso de lixiviación, que es utilizar el cianuro para extraer el oro y de esa manera tener entonces el producto para exportar. Y la empresa, todas son cifras oficiales de la empresa, va a construir lo que se conoce un dique de colas de casi 400 hectáreas de extensión, que va a necesitar una pared para contenerle de más de 250 metros de altura. En toda Colombia no hay ninguna construcción que sea superior a ese dique de cola, que habrá que cuidarlo por cientos de años porque ahí estará todo el material contaminado. Desde esa perspectiva, perfecto, déjalo ahí, desde esa perspectiva entonces tenemos que pensar el impacto que se va a provocar de cerca de 500 hectáreas de una reserva natural. Para que ustedes tengan una idea, para extraer el oro, que son 27 millones de onzas, hay que extraer material del subsuelo. Ese material del subsuelo que les decía puede provocar el drenaje ácido de mina, porque en el subsuelo no pasa nada, pero en el contacto con el oxígeno y con el agua ocasiona un problema de contaminación creciente. Ese material va a ser de 1.000 millones de toneladas. No nos dice nada, es una cantidad enorme, es una verdadera montaña. En la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, hay lo que se conoce como el relleno Doña Juana, en donde se depositan al día 2.700 toneladas de basura. 1.000 millones de toneladas, 1.000 millones de toneladas de escombros y de desechos para extraer el oro representan el depósito de basura en la cuestión en el relleno de Doña Juana de 435 años. Eso es lo que se va a hacer aquí. Y para lograrlo se van a utilizar 1 millón de toneladas de explosivos para suavizar el suelo y poder llegar a las rocas más profundas. 1 millón de toneladas de explosivos, 600 toneladas por día, equivalen a 10 veces el poder de la bomba atómica que se lanzó en Hiroshima. Y después nos van a decir que el suelo va a quedar mucho mejor y que aquí no pasa nada. Hablemos rápidamente del agua. Las informaciones de la empresa nos dicen que apenas se va a requerir un 1.5% del agua que se va a afectar de todo lo que existe en los ríos y en las 161 fuentes de agua que existen en la región. Pero las cifras de la empresa mismo nos indican que al mes se requerirán más de 1.885.000 metros cúbicos de agua en el mejor de los casos, y en el escenario de mayor explotación 3.770.000 metros cúbicos de agua. ¿Qué representa eso? 1.885.000 metros cúbicos de agua sirven para dar el líquido vital a 314.000 familias al mes.
3.770.000 metros cúbicos de agua sirven para dar el líquido vital a 628.000 familias al mes. Eso quiere decir que la empresa va a consumir más agua que toda la población del Tolima, que está en cerca de 1.4 millones de personas. Esta es la realidad. Un tercer punto, que se va a usar tecnología de punta, que la tecnología es suficientemente moderna, que no va a haber problemas. Y aquí en la empresa nos dice, una de las láminas de la empresa, les voy a leer muy rápidamente, el cianuro en la minería. El cianuro es el químico más seguro para la separación del oro. La minería utiliza cianuro alcalino fácilmente neutralizado con agua y en aire. En 2 o 3 días desaparece, inclusive en un instante, gracias al calentamiento de la luz solar y al enfriamiento en la noche. Nos quieren convencer que el cianuro no es un veneno. Nos quieren convencer que el cianuro no va a afectar a nuestras economías y a nuestras realidades. Sabemos lo que pasa con estos sistemas de tecnología de punta. Miren ustedes, tecnología de punta en el Golfo de México con la British Petroleum, que ocasionó un tremendo deslave. Tecnología de punta en Río Tinto. Mejor dicho, esa no es tecnología de punta, es una tecnología antigua que sigue afectando a las comunidades en España desde hace más de 2000 años. Y el dique de Colas tendrá que ser protegido para siempre. Esas aguas no pueden verterse y esos materiales ocasionarían un grave problema. Yo anotaría aquí que en Argentina, en Veladero el agua se contaminó por la actividad minera y tuvieron que construir un acueducto de 30 kilómetros de largo para atraer agua no contaminada. Compañeras y compañeros, ya somos suficientemente maduros para no caer en el cuento de la tecnología de punta. Drácula no se volverá vegetariano y no le podemos encargar el cuidado del manto de sangre.